pal Steve Austin, and you're listening to Fabulous Gilbert with the Fabulous Liz D's. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber, uno de los puntos fuertes diferenciadores de otros deportes espectáculo es la existencia en el mundo del wrestling de la figura del heel, del villano, del rudo, del malo, del que quebranta todas las reglas. Sin ninguna duda, me atrevería a decir que uno de los éxitos en carteleras, rivalidades y empresas es un buen rudo que despierte todas las emociones contra su persona y personaje. A lo largo de la carrera de muchos luchadores, ya sea por su longevidad, por la necesidad de darle un nuevo rumbo o simplemente por probar, han tenido diferentes etapas en las cuales han desarrollado personajes buenos, malos e incluso neutrales. Pero a lo largo del programa de hoy hablaremos de luchadores que se han sentido cómodos en su papel de heels, tanto que toda su carrera la han desarrollado en ese bando. Hoy hablaremos de luchadores siempre rudos. ¿No es así, don Julio? Hola, don Julio. Muy buenas, don Luis. Pues sí. Vamos a hacer un monográfico de luchadores rudos, luchadores babyface o carita de ángel, como decían en cierto programa de Netflix. Y luego pues haremos uno de Twinners. Pero vamos, es poco a poco, porque nosotros vamos poquito a poco. Y como siempre decimos que estos son los que hemos elegido, supongo que los oyentes tendrán más, o los visitantes del canal de YouTube, que lo pongan en los comentarios y que nos digan más. Pero estos son los que hemos elegido nosotros. Pero también date cuenta que hay vida fuera de WWE. Existen y existían otras empresas. No me digas, no me lo puedo creer que existiesen otras empresas. Date cuenta que igual decimos nombres que muchos no conocen. Y también cuando tú preguntas quiénes fueron heels, siempre te dirán el sargento Slaughter. Y dices, no, porque él también fue face. Claro. Pues no sé, uno que fuera muy malo. Pues no, estamos hablando de puros rudos. Que prácticamente 90% de la carrera fueron rudos. Porque, o 99. O 99 incluso. Por eso que habrá un momento dirán, no, es que este fue face. Sí, vale, pero es que toda la carrera, pues no. Igual que cuando hablamos de face dirán, es que alguna vez fue. Sí, pero vamos, como dices tú, más del 90%. Y seguramente todos los recordarán como villanos. Así es, y lo que hemos dicho, los villanos son una de las figuras fundamentales para darle emoción al wrestling. Sin villanos no sería lo mismo. Efectivamente, es que tiene que haber en este duelo del bien y el mal, pues es que atrae a la gente, así que si no, no habría series, y si no, no habría wrestling. Y además mucha gente, incluso los propios luchadores lo dicen, que preferían ser heels que face, porque heel hay veces que es muy fácil serlo. Simplemente con insultar a donde fueras, recuerda al grande y al mítico Rick Rude, llegaba a la arena, insultaba a los gordos cebosos que había allí de esa ciudad y que a todo el mundo se le echaba encima. Pero para ser face no te tienes que echar encima al público, sino toda la empresa y todas las decisiones que van rondando a lo largo de tu personaje, de tu persona y de las propias decisiones del promotor de turno. Efectivamente. Vamos a los rudos, venga, vamos a ello. Vamos allá. ¿Qué tenemos, don Julio? Pues tenemos... Pues vamos a poner fotos, como son muchos, pues lo hemos puesto en grupos de 4 de momento las fotos. Y el primero que tenemos es Abdullah the Butcher. Cuéntame, Luis, venga. Abdullah the Butcher ha sido un mítico en Canadá, en Estados Unidos, en Japón y sobre todo en Puerto Rico. Abdullah the Butcher ha sido criticado sobre todo porque no había un combate en el cual no sangrara, antes que Cody. Bueno, que Cody y que John Mosley, por supuesto, que ahora ya se ha moderado un poco, pero sí. Sí, debía estar perdiendo muchos hematíes ahí. Sí. Pues Abdullah the Butcher ha sido uno de los grandes heels, sobre todo porque siempre llevaba un tenedor en la mano con el cual abría la frente al bueno de Carlitos Colón, entre otros, grandes rivalidades contra Bruiser Brody y grandes mitos y leyendas. Y recuerdo que Superstar Billy Graham dijo que no entendía cómo este caballero podía estar en el Hall of Fame porque iba repartiendo hepatitis a diestro y siniestro, combate tras combate. Con toda la sangre que tiene. Y luego es muy mítico todos los cortes que tiene en la frente, en la calva. Que bueno, como dijo Mick Foley, creo que podías meter una ficha de póker
en medio de esos cortes. Pues claro, está todo el día pues cortándose para sangrar mucho más. No solo eso, ahí cabe Rey Mysterio Jr. Pues prácticamente. Vamos con otro. Vamos, Vamos, sí, porque vamos a ir rapidito, que son muchos, entonces pues vamos a ir rapidito. El Baron von Raskle. este varón mítico, calvo, de la secta de los calvos, Sí, sí, malísimo además. Es que todos los calvos son malos. y además mítico era también el gesto de la mano que hacía, muy parecido a la garra de los Von Erich. Este varón despertaba sobre todo pues la animadversión, la rabia y la ira en su contra, pues porque aparte que era feo, que no tiene que ver, pero un Gil feo, pues parece que es más Gil, ¿o qué? Hace mucho y sobre todo, yo a este hombre le conozco ya muy de mayor, que le he visto de manager y siempre haciendo el gesto de la garra. Y efectivamente es una garra, pero es una garra al cerebro, pero bien hecha, no como el Gran Cali. O sea, que lo hacía bien. Pues este señor era de los míticos de los 70, 80, Gil de manual. Vamos con un Gil que la foto solamente diréis, ¿quién es ese señor? Pues ese señor es Bobby Heenan. Bobby Heenan cuando era luchador, pero claro, él desarrolló más su carrera como manager Gil, es como se le conoce más. Claro, como lo conoce más la gente, ya no te digo contemporánea, pero sí la gente de los 90, vamos a dejarlo ahí, finales de los 80-90. Bobby Heenan luchó más de 1000 combates. Gente que se cree que son grandes duchos en el mundo del wrestling, del catch, del puro resu, no sabían que este tío había luchado tanto. Evidentemente siempre luchaba como el punto flaco, el punto débil de las parejas, porque siempre solía ir pues con rivalidades con otros managers o con parejas ya establecidas y él hacía de pareja del heel también. Bobby the Brain Heenan siempre se ha dicho que ha sido una de las mentes más privilegiadas de este deporte, no solamente por sus forma de ver y entender el negocio, sino también por la capacidad que tenía de hablar, por la capacidad que tenía de improvisar y por ese tándem que hacía con Gorilla Monsoon, porque fue también no de los primeros, porque ya estaba ahí Jesse Ventura, pero sí que le siguió la estela de Jesse Ventura cuando se fue a WCW. No sabemos por qué se fue Jesse Ventura de WWF. No sabemos, o sea, yo creo que le dio mucha pena cuando se separó de Hulk Hogan, creo, porque eran grandes amigos. Pero ojo, que en Saturday Night Main Event no sabemos lo que va a pasar porque esto es por la mañana del sábado. Hoy Sí, es sábado por la mañana, no es directo, como la no, revuelta. no, Grabamos antes y luego emitimos. efectivamente, pero bueno, que ya saben que los de la revuelta, que si quieren que vayamos, pues ya sabéis, hashtag Jovers a la revuelta y nosotros encantados. Nosotros vamos, no hay problema, pero que tenga cuidado con las preguntas. Joder, como me hagan las tres preguntas, ya verás. No, bueno, recordar de Bobby Heenan, que además, sobre todo, un promotor dijo, este tío vale para manager, y que luego la historia pues ha quedado como manager de André el Gigante, André el Gigante Hill, Ray Root, Ken Kambadi, Haku, Arn Anderson, Tully Blanchard, de Barbarian, es que ha sido de un montón. Y luego su faceta, como has dicho tú, de comentarista, que también pues fue muy recordada. Claro, es que Bobby Heenan fue el que fundó la Heenan Family, obviamente, en WWF, pero ya había estado en la agua como gran manager de uno de los mejores luchadores de la historia, que muy poco se habla de él, que hablaremos de él hoy, que era Nick Bockwinkel, un gran olvidado. Pues vamos con uno que no se olvida, sobre todo en tu canal, Luis, que es ¿No? Bruce Brody. No se olvida porque de lejos es el vídeo más visto y hay que recordar que este canal es un canal que emprendí solo porque el otro lo cancelaron. Lo cancelaron porque uno de los listos del otro canal subió un vídeo que no podía y la televisión japonesa, que es la que tenía los derechos, no se anda con tonterías y sin aviso nos canceló el canal. Dicho sea de paso, esta persona no movió un dedo para recuperar el canal y gracias les doy desde luego por haber empezado la andadura de los Jover contigo, porque desde luego aquí seguimos y con nuestro estilo, sin necesidad de que la gente vaya al clickbait poniendo cosas, no sé Curiosas, vamos a cómo. decirlo Sí, curiosas, ¿verdad? sí, sí, desde luego, desde luego. Eso lo ha dicho usted, que luego se monta un No, follón. yo digo que son curiosas. Pues el Bruiser Brody ha sido un mito, una leyenda.
También hay veces que no se entiende si era heel 100%, pero eso es lo que pasa. Hay heels que hay veces que actúan de neutrales, porque el público así lo quiere. El Bruiser Brody fue una leyenda en Japón. Se le hizo un gran homenaje cuando falleció en Japón y todavía se recuerdan pues esas luchas, sobre todo porque había veces que agredía al público, salía como un loco y luego ese tipo de y estilo de lucha que tanto ha gustado en Japón siempre. Bueno, tu canal hablaste de su muerte y esas cosas, y bueno, estilo hardcore de este hombre, y bueno, pues uno de los famosos, un famoso Jover para este canal. Venga, vamos a pasar de página y vamos con Bob Orton, el padre de Randy. A mí este hombre siempre me ha hecho mucha gracia porque ha llevado el brazo escayolado la mayor parte de su carrera. Y yo recuerdo cuando lo doblaban en la UWF en Antena 3, en esos míticos 90, principio de los 90, que le ponían voz como si fuera el tonto del pueblo. Joder. Sí, Sí, vamos. Sí, totalmente, sí, ¿eh? sí. Hablaba como si fuera el tonto del pueblo. Y que igual era el tonto de su pueblo. Hasta ahí no he llegado a investigar. Pero era un luchador que también ha sido muy fácil que el hijo le superara. Sí, es que, a ver, yo me acuerdo de verle en la primera WrestleMania, en la primera y segunda WrestleMania, que siempre era el que recibía los golpes. Y sí, me acuerdo de la escayola, que no se la, o sea, porque se hizo una lesión y dijo, pues ya no me la quito en todos los combates. En todos los combates llevaba la escayola, pues para ser ese heel y Eso es como aprovecharse, el que tiene el ojo vago y le ponen un parche, pues este tenía el brazo vago y jamás le quitaron esa escayola. efectivamente. Vamos con el siguiente, también muy conocido como manager sobre todo, que es Javier Whippleman, y también, bueno, como luchador, Don Tom Bruno. Él era manager y empezó en la empresa de Lawler, prácticamente en la CWA, como manager de uno de los luchadores que luego sería campeón del mundo y que sería manager de él en WWF, que fue Sid Justice. Sid Justice, Psycho Sid, Sid Vicious, como queramos, pero siempre Sid. Aunque allí fue Lord Humongous, pues él era el manager también. Y se llevaban bastante bien y cuando fue a WWF, pues fue Downtown Bruno y siempre hacía de malo y siempre fue malo, villano. También actuó de árbitro en alguna ocasión. Sí, además llegó a Kamala, al Gigante González, como otros luchadores que también estuvo pues este hombre manejando. Vamos con el Giant Haystacks, el Gigante Haystacks. Giant Haystack, que tomó su nombre de Haystack Kowloon. Este era un tipo que medía 2,10. Era una auténtica bestia para la época y muy pesado, pero muy, muy pesado. Llegó, si no me equivoco, hasta 230 kilos. Eh, un tipo así era muy fácil que fuera Gil Sí. y era muy fácil que la gente se asustara de él. Eh, curioso es que él formaría pareja con uno de los mayores face de la historia del wrestling inglés. Estoy hablando de Big Daddy. Ellos empezaron como parejas Gil y una de las cosas más curiosas en el mundo del wrestling es que siempre, siempre es así. Cuando alguien es Gil y se convierte en face, es mucho más querido. Mucho. Sí. No se sabe por qué, pero suele pasar así. Pero es lo de la redención que hemos hablado muchas veces. Pasa con Shawn Michaels, que lo hemos dicho muchas veces, que ha sido tan malo que ahora, como ahora es medio bueno, pues todo el mundo dice, oh, que parece todavía mejor. Pues es lo mismo, yo creo. Sí, sí, qué mirada tiene. Sí, profunda. Bueno, y este hombre también es conocido como Locksnatch en WCW, en esa infame stable de Dragon of Doom. Esos malditos villanos se enfrentaban a Hulk Hogan antes de ser malo. También hay que decir que hay que entender un poco su salto a Estados Unidos porque no fue desde luego el mejor. Ya lucharía en Canadá, si no me equivoco porque cito de memoria, fue campeón con el Dynamite Kid por parejas en Canadá. Y llegó a WCW después de haber dejado de luchar en Inglaterra, porque dejó la lucha y se dedicó a vender coches. Y luego lo llamaron para WCW, fue a WCW y el papel que hizo allí fue olvidable totalmente, porque lo único que tuvo así relevante fue una rivalidad contra el Big Show antes de ser Big Show, que solo era el hijo de André el Gigante. Pues ahí
tuvo esa pequeña rivalidad que se saldó negativamente para él y que luego tuvo un linfoma y que por eso dejó de luchar en WCW, volvió a Inglaterra y fallecería al poco tiempo. Un gran mito y una gran leyenda, porque todo inglés que se precie conoce a este caballero. Pues vamos con, a ver, pues con uno de los villanos clásicos, porque no hay nada más villano en los 70-80 que ser soviético, Iván Koloff. Iván Koloff, que recordemos, fue campeón de WWF, quitándoselo a Bruno Sammartino y rompiendo, no es una racha, sino rompiendo su carrera como campeón, porque nadie pensaba que lo iba a perder nunca, y menos contra Iván Koloff, porque era malo, malísimo, manejado por Lou Albano. No es que fuera un luchador muy técnico, ni un luchador que destacara, pero era ruso, hacía de ruso. Y eso, como has dicho tú, era un punto a favor para ser villano. Siempre entraba eso de ser ruso, pues era algo en contra de, excepto Danko, Calor Rojo, ninguno podía ser querido en... Y bueno, porque interpretado por el gran Arnold Schwarzenegger, una de las grandes celebrities del wrestling. Ojo, que es que no solo hablamos de Relin, sino de la época que nadie sabe de lo que estamos hablando si los que nos escuchan son jóvenes. Si los que nos escuchan son como nosotros, de nuestra era, Era pues recordamos esas cosas. vivencias Sí, pasadas que siempre rejuvenecen. efectivamente. Vale, pues pasamos a la siguiente. Killer Khan. Khan como el de Star Trek. Esto es referencia a mis programas. Pues este caballero fue el que le rompió la pierna ante el gigante. Mítico luchador también, no solamente podía ser ruso, sino que ser japonés, ser El mongol, mongol en este caso, sí. Sí, pero ya siendo oriental ya no les gustaba la cosa. Ya, Sí, que iba a decir que lo de romper la pierna, que sí, que decía que se le había roto a Andrés Gigante, pero es que Andrés Gigante se había roto un día antes que al levantarse de la cama, o sea, que es que estaba todo previsto. Entonces, pues, claro, eso hace que todavía sea más malo, es que le ha roto la pierna a Andrés Gigante, el face en ese caso. claro, le cargaron la culpa a él la asumió con gusto, porque todavía pues iba a engrandecer ese mito y esa leyenda del gran heel que desarrolló, luchando en WWF, en Japón y donde lo llamaran. Siempre iba con manager. Evidentemente, los managers siempre, sobre todo en esa época, eran para representar a heels. Solamente se podía decir que Miss Elizabeth era la manager ballet que llevaba un heel, pero ella era face. Entonces eso sí que era una cosa todavía más complicada. Rizaron el rizo de tal manera que siendo face y representando a un heel, el heel era aclamado y querido por el público. Entonces son cosas curiosas. La son cosas muy, genialidad muy de curiosas. Macho Man, o sea, claramente. Bueno, y decir de Killer Khan que, como siempre digo, un villano que utiliza el Poison Mist, el Asian Mist, el escupitajo, pues con la niebla esta que te ciega los ojos, siempre tiene que ser un gil, como hemos visto últimamente. Ana Nakamura lo utiliza, por ejemplo, pero el Gran Muta, Gusi, por ejemplo, y este hombre pues lo utilizaba, o sea que... Claro, en unas épocas que no se veía. Entonces sí que llamaba la atención porque decían, este señor, ¿qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha Que hecho? ha cegado al luchador. Qué malvado Entonces, ahí, no ha visto el árbitro y le ha escupido a los ojos y le ha cegado, sí, sí, sí. así es. Vamos con otro que es también, yo creo que la gente que sabe de WWE o WF, bueno, WF no sé si sabrán, es famoso por ser manager, Mr. Fuji, pero que también fue luchador desde el 62 al año 65 del siglo pasado. Y campeón por parejas. Fue un gran luchador, pero un luchador con un estilo oriental y un luchador que además todas las malas artes las aplicaba. Entonces eso hacía que la gente se enervara y se revolviera en los asientos viendo a este tipo que quebrantaba todas las normas y todas las leyes. Yo siempre he dicho que a mí me gusta mucho a los árbitros que presentan los combates y dicen lo que no se puede hacer para que el heel precisamente haga todo lo contrario de lo que está diciendo el árbitro que tienen o no tienen que hacer.
Además, este era famoso por echar sal a los ojos de los luchadores, tanto como luchador como manager. Recordemos la WrestleMania 9, cuando llevaba a Yokozuna, era su protegido. Y eso es. Así es, porque además Yokozuna fue un invento del sargento Slaughter, ya que lo hemos nombrado antes, porque había tantos samoanos ya que ya no sabían qué hacer con ellos. Y sin prever lo que había a día de hoy. Claro, Ojo, claro, es que ahora es mejor ser samoano que otra cosa. ojo, pero Hasta los de tanga son samoanos. tú imagínate que a principios de los 90, que solo había 2 samoanos en WWF, cuando llega el Great Coquina o Coquina Maximus, le dicen, no, no, es que ya hay muchos samoanos. Y solo había 2. Y los padres, que eran los managers, con Lou Albano. Entonces, dice, pues ahora, si quien pensó eso viera lo que hay ahora, ¿qué se inventaría que son los samoanos para darle coherencia? Efectivamente. Vamos con, creo que normalmente, ni Podwinkle. Yo te diré que Nick Bockwinkel para mí ha sido uno de los mejores luchadores de la historia. Y lo que quizás jugó en su contra, que no lo fue así, fue no haber luchado en WWF. Él se llevaba bien con Verne Gagne, él fue campeón de la agua y era un luchador magnífico, un luchador con una técnica depuradísima y además con una presencia. Se le notaba que era un tipo serio, luchando y de aspecto, pero luego en entrevistas y luchando era un tipo genial y además con Bobby Heenan de manager. Eh, a mí me gustaba mucho y me gusta mucho verlo porque todavía se descubren cosas que se pueden aplicar al mundo del wrestling, determinadas llaves, determinadas acciones, cosa que, por ejemplo, ahora se me va el nombre, pero el que le hizo a Goldberg, que no le dejaba luchar en WCW y se le revolvió. William Regal. William Regal. William Regal estuvo durante mucho tiempo visionando determinadas luchas antiguas para aplicarlas y sacar del ostracismo muchas cosas que se habían olvidado. Es que el personaje tanto de William Regal como el primero de Triple H, el Henry, como digo yo siempre, está basado en Nip Winkle. Este elegante Gil. Pues eso es lo que era realmente lo que aplicaron eso, ya te digo, tanto Triple H como William Regal, cuando hacían de nobles ingleses o franceses, o de Pensilvania o de por O ahí, donde fuera. donde fuera. Pues, él lo que hacía era visionar y yo cuando veo vídeos de Nick Bockwinkel digo, esto se puede aplicar, esto sería muy vistoso a día de hoy y la verdad que se redescubren y luchas de los 80 que sean todavía tan válidas a día de hoy, como por ejemplo la trilogía mítica y magnífica de Steamboat con Flair. Todavía se pueden sacar cosas y aplicar a día de hoy. Y lo que antes que hemos nombrado a Randy Savage por encima, hace poco salió una comparación y un vídeo de un combate pequeñito entre el Dynamite Kid y Randy Savage, y ese combate es magnífico. Hay gente que discute la habilidad técnica de Randy Savage, pero porque quizás solo han visto WCW del final, porque Randy Savage ha sido uno de los mejores luchadores técnicos para la época. Que siempre hay que entender eso, y siempre lo decimos nosotros que parecemos pesados, pero no puedes con ojos de esta década mirar combates del siglo pasado sin el contexto, es que es imposible. Y entonces ves que en esa época Randy Savage y el Dynamite Kid eran los luchadores que mejor te podían hacer un combate junto con Steamboat, obviamente. Sí, no, siempre hay que decir, este luchador es en esta época. Porque claro, no vas a comparar ahora. No, es que era muy técnico. Dice, ya, pero técnico realmente es Ricochet, porque Ricochet hace unos vuelos. Eso no lo hace ninguno de la época antigua. Ya, que es diferente esa época, ¿sabes lo que decirte? Pero No, es que la lucha aérea es diferente claro, también, quiero ¿eh? decirte, sí, pero sí. O yo qué sé, o Xavier Junior cuando hablamos de llaves, aunque sí que es muy clásico. Xavier Junior. Vamos con la única mujer que tenemos en la lista, aunque hay muchas mujeres Gil, pero bueno, vamos a hacer además una clásica, no vamos a decir la típica, no vamos a decir Nia Jax, no, vamos a decir Leilani Kai, siempre lo digo mal. Leilani Kai Leilani Kai. es lo que hemos dicho, luchadores que hacen grandes a sus rivales, porque para que un face tenga esa imagen de face, tiene que haber un heel que le ayude y lo potencie. Y este es el caso de Leilani Kai, una luchadora que
para la época, como estamos diciendo, era muy solvente y era una luchadora pues que cabreaba al público. Y sobre todo parece ser que en mujeres, y cuando empezó a explosionar todo este wrestling femenino, pues esta figura fue muy relevante para ayudar a las face. Sí. Y además, bueno, fue la que se enfrentó a Wendy Richter en WrestleMania, en la primera WrestleMania. Y bueno, luego hizo pareja bueno, pareja, joder, que tengo aquí Bartin solamente el apellido, joder, se me ha olvidado el nombre de la mujer. Con las hizo las Glamour Girls, o sea, fundó la Glamour Girls con Jimmy Hart de manager, cuando Jimmy Hart pues era un manager también, Gil. Vale, vamos a pasar a los siguientes. Vamos a pasar con Stan Hansen. Stan Hansen, que era también muy parecido en cuestión de lucha al Bruiser Brody. Sí. Una de las cosas curiosas de Stan Hansen, dicen que no veía prácticamente sin gafas. Sí. Y entonces cuando se ponía a luchar lo que era atacar al bulto. Por eso hacía esos lariat salvajes, porque veía un bulto y él arreaba. Y entonces era bastante peligroso luchar contra él porque era muy bestia. O sea, era de los luchadores que siempre nosotros decimos que hay que proteger al rival. Este no protegía al rival para nada. Y eso también hace que sea un rudo mucho más violento, mucho más salvaje y que llamaba la atención. Un luchador que técnicamente era justo, pero que encajó a la perfección en Japón. Sí. Tanto encajó a la perfección en Japón que cuando era campeón de la agua de Verne Gagne, se largó a Japón porque en Japón ganaba mucho más dinero. Y entonces Gagne le dijo, vale, yo te dejo, pero parte de los ingresos que ganes en Japón me los das a mí, porque Gagne era parecido a Jerry Lawler, ojo. Ah. Y entonces, evidentemente, él no quiso y destrozó el cinturón del agua. Pues nada, es que un señor, si es que no veía, iba como loco. Bueno, decir que también que su aspecto es pues de vaquero, es decir, que es una, como has dicho tú antes, o sea, también un poquito Cowboy Bottorson. Y bueno, pues sí, era eso que no veía prácticamente. Y que JBL le copió prácticamente. Sí, es lo que te voy a decir, que sí, que es una copia porque va de vaquero, sí. Y el estilo de lucha. Sí, el área que tiene Es el área, esa golpear a los rivales sin piedad y a costa de la salud y la integridad del propio rival, pues es una copia de Stan Hansen, vamos, claramente. Y el que no lo vea claramente, se lo decimos nosotros. Vamos con el One Man Gun, la banda de un hombre. Ese nombre es genial. Sí. Ese nombre es genial. Y a mí él me hacía mucha gracia. Era uno de los luchadores que más gracia me hacía por lo cómico que era. Era un luchador muy cómico y era un luchador que actuaba mucho dentro del ring. Y que era un tipo enorme. Un tipo que comenzó en la ICW de los Poffo. Y un tipo que tuvo una carrera bastante longeva. Pero que no es que destacara precisamente por sus grandes logros. Sí que fue campeón de Estados Unidos en WCW ya en los 90 y un luchador que se reinventaría o se inventaría o se desintegraría siendo Akin Recio. Sí. Aquí el sueño africano, en contraposición a Dustin Rhodes, el sueño americano. Sí, señor. Que hay por ahí unos vídeos también estupendos que salen luchando el sueño americano con el sueño africano y también porque la gestualidad de Dustin Rhodes era también una de sus mejores dotes. Y entonces se juntaron dos que eran muy cómicos y que eran muy gesticuleros. Y entonces hay combates memorables entre ellos por eso precisamente y porque eso es el wrestling. Entendido de forma global, porque el wrestling lo podemos entender de diferentes maneras, como algo técnico, algo que es más espectáculo y algo ya que lo que hace es divertir al público. Vamos con otro asesino, Killer Kowalski. Es que hay muchos asesinos por aquí. Claro, sí. Killer Kowalski, que sobre todo ya de mayor ha sido un luchador que la gente le tenía muchísimo respeto, muy respetado en el mundo del wrestling en general y que se montó la mítica escuela de la cual salió, por ejemplo, Triple H, salió Chyna, salió también Perry Saturn y otros luchadores más. También en la época en la que él era luchador, era un tipo muy alto y era un tipo muy gestero también.
y era muy rudo y muy contundente en sus golpes. Sí que era como muy desgarbado luchando, pero era killer. Por lo tanto, tenía que ser malo por narices, vamos. Y lo de Killer es por lo de la oreja a John Coneric, que le dio un rodillazo, pero también, como hemos comentado antes, que con el Andrés Gigante y el tobillo, que ya la oreja tenía que ser desprendida, y bueno, pues aprovecharon eso para que elevar más el mito. Y bueno, y has nombrado antes a Triple H, a China. Triple H también se basó también en el personaje que hacía Killer Kowalski, de ese, con esas promos como un hombre arrogante, aire de superioridad, pues muy parecido a lo que hemos dicho antes de Bob Winkle. Es que, curiosamente, luchadores de los 2000, 90, y no te digo ya los de ahora, es muy difícil ser original en nada y en algo. Entonces, al final, ves cosas que dices, pero si esto ya se ha visto. Como por ejemplo, no tiene que ver, pero me ha hecho gracia porque ayer me saltó una foto de Paul Badía desnudo con el cinturón tapando pues sus partes nobles, como ya lo hizo Shawn Michael en los 90. Sí. Entonces tú dices, igual la gente que no sabe eso, pues dice, "Buah, vaya foto, vaya tal", pero es que ser original es muy complicado. Sí. Incluso para ser podcaster, ojo, ¿eh? Hombre, ya te digo. Y ya no te digo para vivir de ello. Todo se copia, todo se copia. Vamos con un hard. Vamos con Gary Hart. No, vamos con nuestro. Hoy no ha salido Brejiman Hart. Ya saldrá, no te Sí, porque preocupes. luego nos lo piden. Nos lo piden que salga Brejiman Hart en todos los programas. Soy Hart, Gary Hart. Vamos con Gary Hart, vamos. Gary Hart también ha sido mítico como luchador, pero con una carrera muy corta, porque eso ha pasado casi siempre. La mayor parte de los managers han tenido una carrera profesional como luchador y no han destacado más de la cuenta, excepto Harley Race, pero esa carrera de manager fue muy corta, que Sí. fue cuando lo sacaron para representar a Vader, Big Bang Vader, cuando llegó a WCW, por ejemplo. Pero la mayor parte de manager han sido luchadores frustrados. Otros han sido árbitros que se han convertido en manager, o también como manager han hecho muchas más cosas. Pero Gary Hart, sobre todo en WCCW y en la NWA, era malo malísimo, pero de los malos. Por ejemplo, me viene a la cabeza en el año 89, que fue el mejor año desde mi punto de vista de Ric Flair, luchísticamente hablando, él representaba al bando que iba en contra de Ric Flair. Entonces ahí tenía a Terry Funk y tenía al Great Muta, que la rivalidad cambiaría porque Terry Funk tenía el brazo totalmente infectado, que dicen que incluso olía mal, o sea que se le estaba pudriendo el brazo y le dijeron, mira Terry, vete al médico, quédate una temporada sin luchar, porque al final te van a tener que amputar el brazo. Pero es lo que hemos hablado también en otras ocasiones. Romper una rivalidad con la de dinero que daba y la de fama, y que eso te podía catapultar a otros ámbitos, pues era muy difícil decir que no, como le pasó a Paul Orndorff. Sí. También su rivalidad con Hulk Hogan se vería afectada por un problema que tuvo en el bíceps y estuvo luchando lesionado mucho tiempo. También le pasó eso a Randy Savage. O sea que también hay que ver que el mundo del wrestling y de los luchadores es algo muy complicado cuando gratuitamente también se les acusa de determinadas cosas, y esta época es mucho mejor que la otra porque la otra, pues todo el mundo hacía cosas que no debía. Contesto, caballeros. Pues vamos con Johnny Valentine. Johnny Valentine, que no es el del whisky. No, claro. Johnny Valentine es el padre de Greg the Hammer Valentine. Y Johnny Valentine para mí es el mejor luchador de su época. A mí me gustaba mucho Johnny Valentine porque era un tipo alto, era un tipo que luchaba muy bien y era un tipo que tenía muchas ganas. Cuando subía al ring es que entraba y no paraba. Me recuerda más tarde Randy Savage ese estilo de lucha de intensidad. Era un tipo que hacía de heel y que también la gente se le echaba encima. Y que era un gran luchador y un gran amigo y mentor de Ric Flair, por ejemplo. Y para acabar, el coronel de Beers. Buah, el coronel de Beers tuvo un gimmick muy Muy polémico. polémico y muy delicado, Sí. sobre todo cuando lo veías en la UWF.
el coronel de Beer, sobre todo, lo que hacía era, pues, era un racista. Y lo que hacía era que no quería, por ejemplo, que el árbitro fuera negro, que sus rivales fueran negros y montaba cada show allí que no te digo a día de hoy, sino ya en su propia época, eso estaba muy Sí, fuera de lugar, sí, sí. Más era la muy época fuera. del apartheid y tal, y pues hacía de oficial militar sudafricano y por eso él tenía actitud de supremacista blanco. Entonces, pues sí, ya para la época era duro, o sea, era fuera de lugar, como dices tú. Pues imagínate ahora, pues, impensable, realmente. Eso es impensable y quizás por esas cosas, pues no es alguien que sea ahora mismo, pues, con un legado a presumir, sino que básicamente, pues ese gimmick, pues, afectó negativamente, pues, a su carrera, como otros gimmick, por ejemplo, El hombre del millón de dólares le afectó Realmente. positivamente, porque todavía sigue haciendo ese papel y todavía cada vez que lo llama WWE, pues sale con el gimmick, con la música, con la risa y con los dólares. Hombre, y a veces hasta con el cinturón. Ese bonito cinturón, sencillo pero bonito. Así Pues es. hasta aquí estos hills. Pues sí, hoy lo que queríamos era hacer un repaso sobre heels, que es algo fundamental en el wrestling, y también para hacer un pequeño homenaje a luchadores que de otra manera no saldrían en un programa. ¿Cómo va a salir, por ejemplo, Johnny Valentine en un programa normal? Es imposible. ¿Cómo va a salir Ni Bob Winkle, por ejemplo, que hemos nombrado por eso? antes, ¿no? En algún comentario suelto sí que lo podemos sacar, pues porque los Jovers somos así. Pero de esta manera le damos un poco de visibilidad a esta figura tan importante del wrestling y a estos luchadores que muchos de ellos han sido magníficos y que todavía a día de hoy, aunque no lo sepáis, se basan en ellos. Efectivamente. Pues, don Luis, pues volveremos dentro de poco, ¿verdad? Don Julio, Con el tema contrario, precisamente, además. un placer como siempre y lo que hemos dicho, si hay heels, tiene que haber caritas de bebé. Efectivamente. Y eso será próximamente. Muy bien, don Julio, muchas De gracias. nada. Chicos, chicas, nos vemos. I'm Stone Cold Steve Austin, and you're listening to Fabulous Gilbert with the Fabulous Liz D's.